Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Señor, tus alabanza, dele poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de Pedro González, Francisco Cabello, Aarón González, Faustino Valderas, Magdaleno Jiménez, Rodrigo Miramontes, Venancio Jaques, Carmen Granillo, Rubén Jaques, Josefina Mendoza, José Mendoza, Ramón Mendoza, María Mendoza Magaña, José Guadalupe Jiménez, Melesio Casares. Pedimos también por la protección de la familia Miranda Gutiérrez y Daniel Miranda Gutiérrez. Pedimos también por la familia del mundo entero. Pedimos por la tranquilidad de todos los inmigrantes. Y oramos en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Alma Ortiz. Oramos también por el eterno descanso de María Hipólita Montilla. Oramos por cada uno de nosotros presente en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti, a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadat, sumo sacerdote, y le dijo: esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo.
La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el pueblo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. Es su Creador y Rey en el Señor. Alégrense Israel, su pueblo santo. Todos. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu fiel con la luz del Espíritu Santo,
concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día por todos los sacerdotes del mundo entero, por aquellos que están recién ordenados, pero también por aquellos que están solos, abandonados, por aquellos que sienten la tentación de quitarse la vida. Oramos por cada uno de ellos y ofrecemos esta Santa Eucaristía para evitar tantas cosas malas. Hoy la palabra de Dios nos llama la atención, libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Mire, la gente muchas veces se olvida de las cosas de Dios, y una de ellas es de la casa de Dios. La gente vive preocupada más por sus propios intereses que por los intereses de Dios, que por ayudar a las cosas de Dios. No es porque Dios tenga necesidad de nosotros, sino es porque es donde Dios se manifiesta. El templo que nosotros tenemos hoy día es donde Dios manifiesta su amor y manifiesta su misericordia. ¿Cómo lo manifiesta? Uno, a través del sacerdote, y dos, a través de los sacramentos, ¿sí? El sacerdote que hace la misa, el sacerdote que bautiza, el sacerdote que le da la primera comunión a los niños, en el caso del obispo que hace la confirmación, el sacerdote que le da el sacramento del matrimonio, en fin, es allí donde Dios demuestra la misericordia. Dios debe tener una casa, y esa casa es ¿qué? El templo, y ese templo debe ser sagrado. La casa de Dios es una casa sagrada. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de algo sagrado, ¿qué significa eso? A ver, ¿ustedes no saben qué es sagrado? ¿Ah? Algo sagrado, a ver. Algo sagrado para ustedes, aparte del templo de Dios. Ajá. Algo sagrado es que merece respeto. Oye, si yo vengo a la casa de Dios, es algo sagrado. Aquí no podemos hacer muchas cosas que de repente no deberíamos hacer tampoco en ningún lado, pero que las hacemos, ¿verdad que sí? Ejemplo, yo en la casa de Dios vengo y tengo que respetarla, no puedo decir ¿qué? Groserías, no puedo decir groserías, ¿verdad que sí? No puedo decir groserías, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, que la tierra tembló, eso pasa siempre. No se preocupe, que la casa de Dios no se va a caer todavía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, merece respeto. ¿Qué significa eso? Oye, que yo llego a la casa de Dios, no puedo decir ¿qué? Malas palabras, no puedo decir groserías, no puedo tratar mal a los demás, nada de eso. En la casa de Dios tengo que respetarla. A la casa de Dios, que es sagrada, venimos ¿a qué? A hacer oración. A ver, ¿venimos a hacer qué? Eso, oración. Venimos a hacer oración. Venimos a estar ¿con quién? Con Dios. Y nosotros entonces por eso nos acercamos al sagrario y le pedimos a Dios bastante, ¿verdad que sí? Le pedimos a Él. Entonces, hoy la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo nos dice, mire, el pueblo a veces piensa en su propio bienestar y no piensa en las cosas de ¿quién? No piensa en el bienestar para las cosas de Dios. Mire cómo lo dice el libro del profeta Ageo, mire cómo lo dice. Escuchen bien de aquí, del Pan Diario, escuchen. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadat, sumo sacerdote, y les dijo:
Mire lo que Dios le va a decir a la gente, porque la gente tiene un pensamiento muy distinto al de Dios. Mire lo que le va a decir. Esto dice el Señor de los ejércitos. Mire, es Dios quien está hablando directamente por medio del profeta. ¿Qué le va a decir al pueblo el Señor a estos hermanos? Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento. Mire, el pueblo andaba hablando. ¿Y qué era lo que decían? Vamos a ver si se acuerdan. Todavía no es el momento. ¿Cuál momento? De reconstruir el templo. De reconstruir el templo. Mire, el pueblo venía del cautiverio. ¿Qué significa eso? Oye, que ellos habían sido entregados a pueblos extranjeros que no creían en Dios, pero que Dios escuchó la oración y los liberó del cautiverio. Volvieron otra vez a donde estaba el templo en Jerusalén para reconstruirlo. Dios le dio la libertad para eso. Vayan, reconstruyan el templo. Ustedes, que son mi pueblo, los que sobrevivieron al cautiverio. Pero el pueblo, cuando Dios lo envía a reconstruir el templo, el pueblo comenzó a decir, ¿qué era lo que decía? Todavía no es ¿qué? El momento. Todavía no es el momento. ¿De qué? De reconstruir el templo. Oye, Dios le dio una orden, vaya, construyan el templo. Pero ellos pusieron primero su prioridad. Todavía no es el momento de reconstruir el templo. ¿En qué estaba pensando el pueblo? En su propio bienestar. Ellos estaban pensando. Por eso dijeron, no, todavía no es el momento de reconstruir el templo. Todavía no es el momento de reconstruir el templo. ¿En qué estaban pensando ellos? Primero estaban pensando en beneficiarse ellos, porque Dios los mandó a una tarea. Oye, Dios le dice a usted, bautice a sus hijos. Dios le dice a usted, el que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo va a tener la vida eterna. Mire, Dios le dice a usted que debe confirmarse, vivir según el Espíritu. Dios le dice a usted, debe casarse. Dios le dice a usted, oye, cuando esté enfermo llame a los sacerdotes. Todo eso nos lo dice por medio de su palabra. Pero ¿qué dice la gente? Todavía no es tiempo de hacer eso. Nació el niño, pasó 1 año, 2 años, y se le dice a la gente, oye, hay que bautizar a los niños. ¿Y qué dice la gente? No, todavía no es tiempo, porque es que los padrinos no han llegado. No, todavía no es tiempo, porque es que alguien me dijo a mí que hay que esperar que crezca para bautizarlo. Otro dice, la esposa que se quiere casar y el marido que no quiere, le dice a la esposa, no, es que todavía no es tiempo porque no nos hemos conocido bien y ya llevan 15 y 20 años. Todavía no es tiempo. Espérese. Mire, yo he conocido matrimonios que el marido le dice a la esposa, el año que viene. Y una pareja por allá, no voy a decir nombre, pero una pareja, cuando yo era seminarista me faltaban como 4 años para ser diácono. Y yo siempre iba y los visitaba a ellos y compartía con ellos. Y un día le dije yo, ¿y cuándo se piensan casar ustedes? Ya tenían 2 hijos. Y entonces dijeron, el día que usted sea diácono, ese día nosotros nos casamos. Porque los diáconos pueden casar, me dijeron. Claro que sí. Bueno, ese día que usted sea diácono, ese día nos casamos. Pasaron esos 4 años, me ordenaron diácono. Y fui y los visité y les dije, ¿qué pasó? Ya me ordené diácono. ¿Se van a casar? Cuando usted sea sacerdote. Pues todavía no. Cuando usted sea sacerdote. Entonces duré un año de diácono y al año me ordenaron sacerdote. Y como a los 2 años fue que yo volví para allá, después de ordenado. Fui, lo saludé y todo y le dije, bueno, yo ya soy sacerdote. Y me dijeron, no, es que todavía no. Vamos a esperar otro poquito más. Ya tengo 10 años de sacerdote y todavía no se han casado. Mire, porque la gente pone sus bienes personales por encima de los bienes ¿de quién? De Dios. La gente piensa primero en ello y no piensa en los beneficios que Dios les va a dar, a regalar. Y así hay muchas personas. La gente cuando se enferma, lo primero que tiene que hacer es buscar ¿a quién?
a Dios de todo corazón. Hay que buscar a Dios de todo corazón y no posponer las cosas de Dios. Dios dice, mire, si hay alguno enfermo, llamen a los presbíteros, recen por él, para que se les perdonen los pecados. Confiese su pecado, purifique su alma. Es lo primero que hay que hacer cuando uno se enferma. Más que ir al médico, hay gente que se enferma y va y sale corriendo ¿a dónde? Y no está mal, está muy bien. Pero lo que Dios dice es, primero debemos purificar nuestra alma. Oye, voy a llamar al sacerdote o voy a llegar hasta allá. Y el sacerdote para que me unja, para que limpie mi alma, y luego sí voy al médico para que haga lo que tenga que hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar y escuchar la voz de Dios. En este caso era la reconstrucción del templo y la gente quería dejar. Todavía no es el momento. Oye, había gente que había dado ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo. El rey había mandado que todo el impuesto de esa zona de Judea, del lado de allá del Éufrates, se recogiera para la reconstrucción del templo, y la gente todavía decía, no es tiempo, pero escuchen bien. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, de modo que es tiempo de vivir. Mire, hace una pregunta. Ahí el Señor le está preguntando por medio del profeta Ageo al pueblo. Y le dice, de modo que es tiempo de vivir. En casa con paredes revestidas de cedro. Mire, de modo que es tiempo de vivir con casas revestidas con paredes de cedro. Mientras que mi casa está en ruinas. Mientras que la mía está arruinada. ¿Vio que la gente pone primero sus propios intereses antes que los intereses de quién? De Dios. La gente quería vivir bien, pero querían tener la casa de Dios ¿cómo? Abandonada. La gente piensa primero en ellos y Dios los liberó no para que ellos vivieran cómodamente primero, sino para que reconstruyeran el templo ¿de quién? De Dios. ¿Ve cómo son las personas? ¿Quién se preocupa por el templo de Dios antes que su casa? ¿Quién se preocupa? Nadie, sino solamente Dios. Oye, usted debería preocuparse primero ¿por quién? ¿Por la casa de quién? De Dios. Oye, ¿Dios a usted no le dio el poder nacer? ¿Dios no lo formó a usted en el vientre de su madre? Él fue el que lo formó a usted y le dio la oportunidad de nacer. Y todavía le sigue dando a usted el don maravilloso ¿de qué? De la vida, se lo sigue dando. Y usted muchas veces es lo último que piensa es en Dios. Entonces por eso el Señor dice, con que primero ustedes viven bien y mi casa que caiga en ruinas. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Oye, usted debe ser una persona orante. Cuando usted se levanta, ¿debería darle gracias a quién? Voy a darle gracias a Dios. Oye, es Dios quien me ha dado a mí poder abrir los ojos y ver la luz. ¿Eso lo hace quién? Dios. El poder caminar, porque puede ser que a mí me pase algo en la noche y no amanezca vivo. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Y le han pedido a Dios? Mire, cuando uno se acuesta, debe hacer un examen debe hacerlo. ¿Han hecho ustedes un examen de conciencia antes de dormir? Señor, te pido perdón por esto, dije malas palabras, fui grosero con el esposo, con la esposa, maltraté a fulano, sutano, no ayudé al pobre, lo que haya pasado en su vida. Te doy gracias porque, pasé un día bien hermoso, maravilloso. Gracias, Señor, por la lluvia hoy que llovió. ¿Quién le dio gracias a Dios por la lluvia? Porque la lluvia es vida. A veces llueve y ni siquiera le damos gracias a Dios. A veces hace sol y ni siquiera le damos gracias a Dios por el sol, sino que lo que hacemos es ¿qué? ¿Qué hacemos? Quejamos. Uy, qué lluvia tan espantosa, qué sol tan inclemente.
Oye, ¿por qué se queja usted tanto de la vida? Si hay sol, hay que darle gracias a Dios. Y si hay lluvia, más gracias hay que darle a Dios. Todavía. Pero a veces nosotros andamos pensando en nuestro propio beneficio, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, y no lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice el Señor, con que es tiempo de eso, de que ustedes vivan bien y mi casa se caiga a pedazos, esté en ruina, y escuchen. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. ¿Qué dice Dios? Oye, usted todos los días, es lo que yo le estoy diciendo, debe hacer reflexión. Oye, haga un examen de conciencia. Señor, qué malagradecido fui yo hoy, que usted nos dio un sol maravilloso y yo no lo aprecié. Nos dio una lluvia maravillosa y no la aprecié. Dígame ahorita que tembló, ¿verdad? Todo el mundo se asusta, ¿verdad? Pero ¿nosotros le damos gracias a Dios por lo que pasa? ¿O no le damos gracias a Dios por lo que pasa? Porque Dios dice, oye, reflexionen sobre su situación, la situación que estamos viviendo. ¿Por qué la estamos viviendo? Es lo que el Señor nos está diciendo. Reflexionen, porque a veces somos egoístas, estamos pensando en nuestro propio beneficio. Queremos vivir ¿cómo? Bien. ¿A quién no le gusta vivir bien? A todos. Queremos vivir bien. Mire, vuelva a leer la pregunta. Reflexionen sobre su situación. De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedros, mientras que mi casa está en ruinas. Mire, cada uno piensa en su situación. ¿Ve? Dice el Señor, ustedes quieren que la situación de hoy mejore, ¿para qué? ¿Para qué es que usted quiere que la situación de hoy mejore? Porque dice el Señor, reflexionen sobre su situación. ¿Para qué estoy pensando yo que todo esto cambie? ¿Para mi propio beneficio? ¿Para vivir cómodamente? ¿Para ser más egoísta? ¿Más avaricioso? Porque puede ser que tenga amor por el dinero. Y a veces no pensamos en que muchas veces hemos abandonado ¿a quién? Hemos abandonado a Dios en su casa. Hemos abandonado a Dios incluso en nuestras propias casas. Oye, usted en su casa debe tener un altar con imágenes donde usted todos los días debe orarle ¿a quién? A Dios. Usted todos los días reza, pero cuando hablamos de rezar no es solamente un Padre Nuestro y un Ave María para tranquilizar nuestras conciencias. Ay, Padre, es que yo ya recé. ¿Qué rezó? No, un Padre Nuestro y un Ave María esta mañana cuando me levanté y ya. No, usted debe hacer el rosario todos los días en su casa. Usted debe rezar por lo menos la oración del ángel 3 veces al día. A las 6 de la mañana, a mediodía y a las 6 de la tarde. O a la hora que se pare. De repente usted no es de los que se para a las 6 de la mañana. Se para un poquito más tarde, ¿verdad? Pero se levantó y hizo la oración. En la noche le dedicó tiempo a la oración. Porque el mundo de hoy no reflexiona sobre su situación con Dios. No reza. No tiene un lugar en su casa, un altar con una vela y la palabra de Dios, donde usted todos los días pueda leer la palabra de Dios con su familia. ¿O son de los que viven más preocupados por el trabajo? Y si usted es de los que vive más preocupado por el trabajo y no por las cosas de Dios, usted nunca le va a ver resultado a las cosas. Pero es que yo trabajo y siento que cada día es peor, porque el Señor dice, oye, reflexione sobre su situación. ¿Usted se ha encomendado a Dios? ¿Usted se ha encomendado a Dios? Mire lo que nos dice el libro del Job, capítulo 42, versículo 10. Vamos a escucharlo de la palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Porque la oración es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Si usted no ora, como decimos nosotros aquí vulgarmente, ¿verdad? No se le ve el queso. Porque usted no está haciendo oración. Mire cómo lo dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Yahvé hizo que la nueva situación de Job
superara la anterior. Mire, cuando Job oró por sus amigos, dice la palabra de Dios, que Yahvé hizo que la situación de Job superara la anterior. Ustedes conocen la historia de Job, ¿verdad? Job perdió todo. Y escuchen. Porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. ¿Vio? Cuando usted ora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Le va a dar a usted prosperidad. Porque usted lo primero que está haciendo es hablar ¿con quién? ¿Ve? Cuando usted no habla con Dios y hace las cosas, usted no ve que le rinda nada. Mire cómo lo dice aquí el libro del profeta Ageo. Mire cómo lo dice. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Usted trabaja todos los días de la vida, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué recoge? ¿Qué recoge? ¿Cuánto es el salario que pagan aquí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, díganlo. ¿Cuánto le pagan? Dice el Señor. ¿Usted ha reflexionado sobre su situación con Él? Que usted se desgasta trabajando. Usted que trabaja. Ustedes trabajan, ¿verdad que sí? ¿O no trabajan ya? Ustedes trabajan. Y lo que gana es mucho. ¿Les alcanza para vivir de manera como debe ser? ¿Todo el mundo anda qué? Todo el mundo anda rajuñando. Oye, nos esforzamos trabajando tanto y lo que tenemos no nos alcanza ni para comprar un buen mercado, ni para vestirnos bien. Y dice el Señor, ¿ustedes han reflexionado sobre su situación? Reflexionen sobre su situación. Trabajamos mucho, sembramos mucho pero cosechado poco. Oye, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Oye, no me alcanza para esto, no me alcanza para aquello. No. Si hago esto, entonces no puedo hacer aquello. Si hago aquello, no puedo hacer lo otro. Y dice usted, y yo todos los días desgastándome en el trabajo. Todos los días. Y dice el Señor, reflexionen sobre su situación. Mire, han sembrado mucho y han cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos alcanza, dice el Señor. Oye, usted podrá comer y comer y comer, pero nunca se va a llenar. Porque hemos abandonado ¿a quién? Lo hemos abandonado porque queremos nuestros propios intereses. ¿Usted quiere salir de esta situación? Rece mucho. Rece mucho. Es lo único que nos puede ayudar a nosotros y es lo que Dios nos está diciendo. Eso de salir a... No. Lo que nos va a ayudar a nosotros en realidad, y nos lo está diciendo el profeta Ageo, es que nosotros debemos mejorar nuestra situación ¿con quién? Con Dios. Dios nos da un mandato, reconstruyan el templo. ¿Cómo lo reconstruyo yo? Oye, reflexiono sobre mi situación. Yo no oro casi. Entonces significa que tengo que ponerme a hacer ¿qué? Yo no leo la palabra de Dios nunca. Significa que tengo que ponerme ¿a qué? A leer la palabra de Dios. Oye, yo siento que cada día soy más pobre. Es porque usted no ha rezado y no ha intercedido por los demás. Intercedió por sus amigos y dice la palabra de Dios, Dios le dio el doble de lo que tenía anteriormente. En otras palabras, lo hizo próspero. ¿Cuánto tiempo le dedica usted en la oración a Dios? Y muchas veces porque no oramos, Dios no nos da ni nos multiplica, porque nosotros estamos pensando, es que yo no le voy a dar al vecino eso o al que me está pidiendo, porque si no, entonces ¿yo qué voy a comer? Yo no voy a ayudar a nadie, porque es que así como él necesita, pues yo también. Entonces va a decir el Señor, oye, usted va a comer y siempre va a tener hambre. Y escuche. Han bebido, pero siguen con sed.
Han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Mire, en otra palabra decir el Señor, cuando usted no escucha la voz de Dios, todo lo que usted haga va a sentir que es algo inútil. Tanto esfuerzo. Mire, y hoy día la gente dice, yo trabajé toda una vida. Yo trabajé toda una vida, desgasté mi fuerza, mi juventud, todo en el trabajo, y que ahora no me den nada. ¿De qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Pero dice el Señor, todo eso usted lo pensó. ¿Cuántas veces fue usted a la iglesia? ¿Cuántas veces rezó usted durante todos esos años de trabajo? Usted rezaba, usted era una persona dedicada a Dios, usted era una persona que iba a misa, usted era una persona que estaba dispuesta, comulgaba todo eso, porque así como usted piensa, oye, yo trabajé durante 30 años y que hoy día me salgan a mí con nada, pues la misma pregunta dice Dios, usted en esos 30 años, ¿cuántas veces oró? ¿Cuántos rosarios hizo? ¿Cuántas veces comulgó? Dios nos llama a nosotros eso y escuche cómo lo dice. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen pues sobre su situación. Y vuelve y nos lo repite el Señor. Reflexionen sobre su situación. Oye, mi vida tiene que cambiar. Y ya el libro de Job nos dice a nosotros, oye, yo tengo que rezar mucho. Yo quiero ser una persona próspera en la vida. Tengo que ponerme a rezar. Y pónganse a rezar, ¿sabe para qué? Para que se le quite la depresión, que es la tristeza. Porque hay gente que vive muy triste o deprimida. Porque dice, oye, no alcanza para nada. Pero usted está pensando en su propio bien. Y no está pensando en Dios. Por eso el Señor dice, no piense tanto en usted. Piense en los demás también. Piense en el hermano. ¿Usted ha pensado en ellos? Porque si usted estuviera muy bien, a pesar de todo lo malo que está pasando o de toda la situación que se está viviendo, pero usted viviera cómodamente, ¿cómo se sentiría usted? A los que no le afectan toda esta situación, pues viven tranquilos y quieren seguir viviendo así, porque son egoístas. Pero Dios nos pide a nosotros, oye, piense en su situación y escuche cómo lo dice. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo. Dios nos dice, mire, primero piensen ¿en quién? En Dios. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo de Dios. El Señor dice, oye, no piensen primero en ustedes, sino que pensemos primero ¿en quién? En Dios. Pidámosle a Dios primero. A Él tenemos que encomendarnos, a Él, todos los días, y una oración bien hecha. Que si yo puedo ir a la misa todos los días, pues yo voy a la misa todos los días. Que si yo puedo hacer el rosario en mi casa todos los días, tengo que hacerlo. Que llegué cansado del trabajo, rece. Que no tiene trabajo, rece también. Pero lo que nos dice Dios es que si usted quiere vivir feliz, usted debe buscarlo a Él primero. Pero cuando usted busca primero su propio beneficio, no lo va a lograr sin la ayuda de ¿quién? Sin la ayuda de Dios. Usted va a trabajar mucho, pero nunca va a ver beneficio de nada si no le dedica tiempo ¿a quién? A Dios. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Dios, lo primero, lo fundamental. Por eso debo orar, por eso debo recibir la Eucaristía, por eso debo leer la palabra de Dios. Y escuchen. Para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en Él mi gloria, dice el Señor. Oye, cuando usted le dedica ese tiempo a Dios, Dios va a hacer muchas cosas por usted. Pero usted tiene que dedicarle ese tiempo ¿a quién? A Dios. Dediquémosle a Dios siempre en nuestra vida la oración. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos. No tenemos que pedirle más nada a Dios. Mire, libro del Proverbio capítulo 30, versículo 8. Libro del Proverbio capítulo 30, versículo 8. Nosotros no nos tenemos que preocupar por más nada, sino por esto. Y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, siempre y cuando reflexionemos sobre la situación que vivimos. Mire cómo lo dice Proverbios 38.
Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Vuelvo a decir que no escucharon. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Ni pobreza ni riqueza. Y hay gente que vive anhelando ser ¿qué? Ricos. Y hay mucha gente que le da miedo vivir ¿qué? En la pobreza. No, a usted no le debe dar miedo vivir en la pobreza. Y si vive en la riqueza tampoco debe darle miedo. Pero lo que sí debemos a pedirle a Dios es que ni nos haga pobres, ni nos haga ricos. ¿Por qué debemos pedirle a Dios eso? Dame solo mi ración de pan. ¿Qué le debemos pedir a Dios? ¿Cómo lo decimos nosotros en la oración del Padre Nuestro? Danos hoy el pan de cada. Y eso es lo que dice el libro del Proverbio. Danos la ración de pan. Porque con la abundancia podría alejar. Mire, porque cuando usted es rico, ¿usted se quiere alejar de quién? De Dios. No, de Dios. Porque dice usted, yo ya no voy, ya tengo todo lo que necesito. El que es rico, si tiene una casa más o menos, la quiere poner ¿cómo? El doble de grande. Y si es rico, dice, si me da la riqueza, la casa es grande. Comienzan a comprar carros y se comienzan a alejar ¿de quién? De Dios. Ya no va a la iglesia. Entonces, no me dé riqueza porque me puedo alejar. Y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar. Entonces dice, en la riqueza puedo abandonar a Dios y preguntar, ¿quién es Dios? Ahora, en la pobreza dice, oye, viene la tentación. En los dos lugares hay tentaciones. Uno, de abandonar a Dios, y en la segunda, de robar. Usted es pobre y va a venir la tentación ¿de qué? De robar. ¿Pero qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted cuando le venga la tentación de robar? Oye, a la vecina le saltó la gallina para acá. Y usted es pobre y no tiene nada que comer ese día. ¿Qué hace usted? ¿Se le viene la tentación de qué? De echarle mano a la gallina y de comérsela en un guiso, ¿verdad que sí? Porque dice, de una vez busca la excusa perfecta. Es que Dios me mandó esa gallina. No es Dios, es el diablo que quiere que usted peque ¿contra quién? Contra Dios y se la robe. Porque se la come y no le dice a la vecina, ¿verdad? La come calladito. Y la vecina viene y le dice, papá, ya se me voló una gallina. ¿Cuándo? Pasaría de largo para el otro patio porque por aquí no se ha visto nada. ¿Ve? Entonces, por eso el libro de Proverbios nos dice a nosotros, oye, si es rico y la gallina de la vecina salta para acá, ¿qué dice? Esa gallina vino a ensuciarme el patio. Tírele esa gallina y forma un pleito allá con la vecina, ¿verdad? Encierre esa gallina. No quiero saber nada de eso, porque a él no le hace falta nada. Ese no se va a poner a esconchar una gallina, a pelar una gallina y a quitarle las plumas. No me va a ensuciar las manos, es rico. Él dice, prefiero ir allá y comprar que quitarle aquí a esta señora. Encierre sus gallinas, le dice, que no me ensucie el patio. Entonces, hay dos tentaciones, una de volvernos opulentos y otra de quitarle a los demás las cosas. Y escuchen. Lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Cuando robamos, entonces deshonramos ¿a quién? A Dios. Entonces a Dios hay que pedirle que no nos haga ni ricos ni pobres, sino que hay que darle gracias a Él por lo que Él nos da. Ahora bien, y si somos ricos, mire cómo lo dice el libro de Timoteo capítulo 6 versículo 17, porque aquí no habla de la pobreza.
En la pobreza hay la tentación de robar. Y si yo robo, ¿deshonro a quién? A Dios. Ahora bien, y si soy rico, ¿qué debo hacer? Porque ahí dice, en la riqueza yo puedo abandonar a Dios. Yo puedo abandonar a Dios. Tengo una buena casa, tengo un buen carro, tengo un buen trabajo, tengo un buen todo. Yo ya no necesito de ir más a la iglesia a pedirle a Dios, porque creemos que solamente la oración se trata ¿de qué? De pedirle a Dios. No, la oración se trata de darle gracias a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Si somos ricos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchen bien. Exige a los ricos que no sean arrogantes. En una de ser ricos podemos caer en la tentación de ser ¿qué? Oye, si usted es rico, no sea arrogante, no lo sea. La palabra de Dios lo dice. Oye, reflexione sobre su situación. Si usted es rico, no sea arrogante. Ni confíe en las riquezas. Ni crea que porque es rico no necesita a Dios. La gente a veces cuando pasa de la pobreza a la riqueza, cree que no necesita ¿de quién? De Dios. Y por eso lo que nos decía el profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir con casa de paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruina. ¿Cuántos no actúan así? Y escuchen. Que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios. Si usted es rico, ¿qué debe hacer? ¿Voy a confiar en quién? Oye, sea rico usted o sea pobre, ¿confía en quién? En Dios. Y escuche. Que nos proporciona todo generosamente. Oye, ¿todas las cosas son de quién? ¿Todas las cosas son de quién? No, ¿ustedes están convencidos o no están convencidos? ¿Todas las cosas son de quién? De Dios. Dígalo duro para que usted mismo se convence. Porque al parecer usted no está convencido de que todo es de Dios. Incluso la vida suya es de Dios. Todo es de Dios, lo dirá el primer libro de Crónica, capítulo 29, versículo 14. Mire, dice el libro, en primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Todo nos lo da Dios generosamente, nos da la vida, nos da la vista, nos da el poder tocar, el poder sentir, el poder hablar, el poder trabajar, el poder recibir. Todo nos lo da Dios. ¿Cómo nos lo da? Generosamente. Él es tan generoso que incluso nosotros siendo malos nos da el poder vivir todavía. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14. Mire, porque hay gente que cree que lo que da aquí en la ofrenda, lo que da en la ofrenda es por su propio trabajo. Pero mire cómo lo va a decir Crónica. Escuchen bien. Versículo 14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que tengamos con qué ofrecerte todo esto? Porque todo viene de ti. ¿Todo viene de dónde? Todo nos lo da ¿quién? Dios. Mire, la ofrenda que usted echa ahí en la misa no es por el trabajo que usted ha hecho. No es por el esfuerzo que usted ha hecho. Y escuchen bien. Y de tu mano proviene lo que te damos. ¿De dónde proviene lo que nosotros le damos a Dios? De Él. Porque usted hoy no puede echar nada en la ofrenda de la misa si Dios no lo hubiese permitido. Si Dios le hubiese querido arrancar la vida, ¿usted hubiese podido venir a colocar? Si usted no hubiese amanecido con fuerza para ir al trabajo y Dios no se lo hubiese dado, ¿usted hubiese podido ir a trabajar? Nosotros creemos que le estamos dando mucho a Dios. Es que soy yo el que le estoy dando a Dios. Y va a decir Dios, pero es que lo que usted me ha dado, lo que usted me da a mí, es porque yo se lo he dado a usted. No es porque usted se haya esforzado. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay niños que nacen enfermos? Y que sus padres tienen que
criarlos hasta el día que se muera, mantenerlos. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Es para Dios demostrarnos que sin Él nosotros no somos nada, que yo con mis propias fuerzas no puedo alcanzar nada, y que a veces soy tan egoísta, pero también tan ignorante, que creo que es por mis propias fuerzas que hago las cosas, y que lo que yo estoy dando es mucho porque es que yo me lo he ganado, durante toda mi vida he trabajado. Pero si Dios no le hubiese dado a usted el don de la sabiduría, de la inteligencia, de la vida, usted nunca hubiese tenido nada. Y a veces creemos que lo poco que le damos a Dios es por nuestro esfuerzo, dice la palabra de Dios. No, porque todo lo que nosotros le damos a Dios, Dios nos lo ha dado primero a nosotros. Y a veces somos tan egoístas con Dios que podemos darle más a Dios de lo que Él nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros? No se lo damos. Por eso, miren lo que dice el libro de Timoteo 6:17. Libro de Timoteo. Capítulo 6, versículo 17. ¿Qué debemos hacer? Si todo Dios nos lo da generosamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras. Oye, cuando Dios les da a usted debe hacer buenas y obras de caridad, porque eso nos lo ha dado Dios, eso no es mío. Lo que usted tiene, su casa, su terreno, su carro, su todo, eso se lo ha dado ¿quién? Dios se lo ha dado. Y si Dios se lo ha dado, sí, disfrútelo, dice la palabra de Dios, pero háganse ricos en obras de caridad. Que den de buen corazón. ¿Usted debe dar de qué? De buen corazón, no obligados, ni de mala gana, va a decir la palabra de Dios. Ay, es que voy a misa y tengo que dar. ¿Qué más? Porque voy a misa voy a dar. No, cuando usted lo haga, hágalo de buen. Que sepan compartir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted aprenda ¿a qué? Aprenda a compartir. No sea avaricioso, que todo para usted, para usted, para usted. Aprenda a compartir con los hermanos. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Oye, cuando usted aprende a compartir con aquel que necesita, ¿qué es lo que va a conseguir? La vida eterna. ¿Usted quiere ir a la vida eterna? Comparta con aquellos que más lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de su santa iglesia. Oremos.
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísimo esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. Del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Oremos.
a quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos. Confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. María Hipólita Montilla descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de María Hipólita Montilla, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Feliz día para todos y que Dios los bendiga.